pero también opera un elemento financiero. ¿Cuánto se invierte en una campaña electoral? ¿Cuánto se invierte en una publicidad? ¿Qué ruido se hace en un municipio que intranquiliza a toda la población? O sea, todos esos son puntos que hay que tomar en cuenta para que la ley de partidos políticos se apruebe y la campaña electoral y el proceso electoral sea un proceso ejemplar en donde haya equidad. Un ciudadano de Pedernales no podría competir a senador, se ha mencionado el caso, con el candidato actual, con el senador actual, porque va en desventaja en esas condiciones. Entonces me sumo a los que plantean que es necesario corregir el problema, pero no solamente como hecho aislado, sino como parte de un proceso integral de ajuste y corrección del sistema electoral en la República Dominicana. Bueno, nosotros consideramos que el tema que hemos debatido, la mayoría está de acuerdo de que es una práctica que debe descontinuarse, que incluso la Junta Central Electoral, con la medida que tomó de manera administrativa de prohibir los traslados entre diferentes territorios, siempre y cuando no sean justificados por algún cambio de dirección o alguna justificación válida que pueda indicar ese cambio de dirección. Pero lo importante de todo esto es que se está haciendo el trabajo para que desde la Junta Central Electoral no solamente se eviten los cambios, que se investigue, y como lo han solicitado incluso en la Cámara de Diputados en el día de hoy, varios diputados de la provincia de Santo Domingo Este en específico, donde se produjeron una gran cantidad de los cambios, pues solicitaron esta investigación a la Junta Central Electoral y que proceda a determinar de dónde vino esos cambios, ese trasiego, y a qué se debe estos cambios que de manera definitiva, vuelvo a repetir, afectan la calidad de la democracia, son injustos porque al final y en definitiva una persona o un grupo de ciudadanos que no viven en una provincia, en un municipio, cambian la voluntad y los resultados finales de unas elecciones, y las políticas que van a establecerse a nivel público con esas autoridades electas, pues realmente no hay una representación como establece la democracia. En cuanto al tema que insertaba el ex rector Mateo Aquino Frevillé sobre el uso de los recursos del Estado, yo creo que en el caso de la aprobación de la ley de partidos políticos y la ley electoral también, nosotros en este programa, cada uno de los legisladores, pues hemos establecido que debe darse esa aprobación. Ya no va a ser para este proceso, lamentablemente, la mayoría de los partidos políticos ya tienen los candidatos presidenciales, una gran parte de los candidatos a senadores, a diputados, a síndicos y a regidores, si no establecido por algún mecanismo válido dentro de lo que establece la parte de las elecciones internas de ese partido, la parte de elecciones primarias o las encuestas, o la capacidad que tienen los partidos políticos para reservarse las cuotas y que se lo da también los estatutos en algunos de los casos. Pero yo creo que es inminente que después de este proceso electoral se aboquen las fuerzas políticas en un gran pacto y que ninguna de ellas se oponga a que la ley de partidos políticos y la ley de reforma electoral, estas brechas que se tienen, pues puedan ser cerradas y subsanadas. Yo creo que un elemento estratégico que puede permitir lograr un avance real es teniendo empatía con lo que decía Aníbal. En la medida de que logremos una cultura de transparencia, de que logremos un voto útil más consciente, estas malas prácticas se irán eliminando, porque es una práctica que tiene como caldo de cultivo la falta de concientización electoral. Son susceptibles diferentes segmentos, diferentes estratos sociales para esta práctica. Yo creo que hay un común denominador histórico, es un proceso que es sistémico. Y la mejor manera es teniendo un marco jurídico que logre tipificar claramente cuáles son los elementos. Si es un delito electoral que no está tipificado. Debe estar tipificado claramente, y el marco de referencia es el fortalecimiento de una ley de partidos. Yo creo que si logramos entre todos, como partidos políticos, lograr un elemento sancionador interno, porque esta práctica no solamente se puede ver de manera sesgada de quien detente el poder, puede ser una práctica de personas que entren a los partidos haciendo actividades ilícitas. Sabemos que muy comúnmente personas de procedencia turbia hacen política con prácticas empresariales dolosas y utilizan esta práctica. Es un asunto de dinero. Y yo creo que esto debe dársele una dimensión más amplia, no infravalorar cuáles son los elementos que se dan, y yo creo que sí debe abocarse un concurso político de todas las fuerzas políticas para lograr eliminar esta mala práctica. Definitivamente no debe verse como un problema aislado.
es parte de la transformación del régimen electoral, como lo han dicho todos los panelistas, que necesita y demanda la República Dominicana. El Partido Reformista quiere reiterar en esta tribuna su planteamiento de que se llegue a un gran acuerdo entre la clase política y la sociedad en este proceso electoral, de convenir, acordar, pactar, el transformar en las primeras 2 legislaturas del próximo cuatrenio el régimen electoral dominicano, a través de establecer una especie de código electoral que incluya una transformación de la ley electoral, votar una ley de partidos políticos, una ley de garantías electorales, una ley de geodemarcaciones electorales y todo lo que tenga que ver con el sistema electoral para hacer más equitativa, más mejor, perfeccionar nuestra democracia, hacer que el dinero pese más, sobre todo establecer plazos reales de campañas electorales. No podemos seguir teniendo campañas en la República Dominicana de más de 3 años. De más de 3 años para periodos de 4, campaña de más de 3 años para periodos de 4. La reforma del 2010, el móvil de esa reforma fue evitar que los años sean preelectorales o electorales. Unificamos las elecciones, pero ¿para qué? Tenemos campañas desde hace 3 años y eso no puede seguir siendo. Otras democracias del continente en 45 días de campaña dirimen sus procesos electorales. ¿Por qué no podemos tener en la República Dominicana campañas electorales de 60 días o 45 días en el que se permita, ¿verdad?, con equidad también la colocación de publicidad exterior, la colocación de publicidad audiovisual en los medios electrónicos, y evitemos esa contaminación, evitemos el descuido de la actividad pública, porque los funcionarios públicos del Ejecutivo son políticos también y se inmiscuyen por más que quieran en horario de sus labores en la actividad política. Es un vínculo indisoluble en esto. Entonces, esa transformación debemos pactarla todos los partidos políticos y comprometer a distancia del proceso electoral del 2020, en las primeras 2 legislaturas del periodo constitucional que se inicia el 16 de agosto del 2016, transformar el régimen electoral. Nunca podrá ser posible con la proximidad en que queremos hacerlo. ¿Por qué no hay una ley de partidos políticos? Porque ya teníamos un proceso electoral encima. Montado. Lo teníamos encima y no va a haber ley de partidos políticos de aquí al proceso electoral, por más que la tratemos de concertar. Lo posible es establecer un acuerdo de las primeras 2 legislaturas del próximo cuatrenio, llegar a ese gran consenso y esa transformación electoral a través de un pacto que el símil que tiene nuestra democracia, el Pacto por la Democracia, que se suscribió en 1994. Bien, yo pienso que hay una dimensión que no hemos tocado en este tema del traslado de votantes, es la utilización y la cosificación de las personas, es decir, utilizarlo solo para votar, sin ningún tipo de racionalidad, simplemente porque le den un pote de ron y 500 pesos para ir a votar de un sitio a otro. Eso es utilizar de manera irracional y abusar de la condición humana. Yo pienso que como parte hay países que se penaliza ese hecho de cambiar innecesariamente. Y reitero también que es importante. Yo pienso que hay tiempo para una ley de partidos políticos que se pueda aprobar. Que no sea para el tema de los candidatos, sí, pero hay elementos que pueden ser transitorios. Pero, por ejemplo, la regulación de la publicidad electoral, la regulación de la televisión. Hay países que en tiempo electoral es la Junta Central Electoral que tiene el control de la publicidad en la televisión. Entonces, en este país, el que tiene más millones copa todos los programas de televisión y eso no es equitativo. Entonces, yo creo que hay tiempo para hacer una ley de partidos políticos que regule por lo menos la parte que resta del proceso de campaña electoral. Yo creo que en gran medida la sociedad tiene que valorar la democracia. Hay un tema de que mientras se entienda que los temas procuran defender los intereses de un partido y otro y que la sociedad no asuma, es de que al final de la jornada a quien nos duele y a quien debe dolerle más la democracia es a la sociedad en lato sensu, en sentido amplio. Cuando se pierde el ritmo democrático, tenemos lo que pasa a la vuelta aquí con Venezuela. Mire hoy, mire eso, mire lo que está cerca de nosotros. Está más cerca que Nueva York, al dominicano que le gusta tanto estar viendo. Y eso está ahí. Mire cómo tenemos hoy un presidente vestido de un ropaje democrático con actuaciones de la más aniquiladora de la democracia y repulsivamente antiliberal y democrática. Un retroceso americano, porque ha habido un agotamiento del sistema democrático y partidario ostensiblemente en Venezuela. En este país tenemos que entender la sociedad
que es a nosotros mismos que nos asiste la necesidad de blindar nuestra democracia. Y precisamente eso tiene que hacerse en 3 tipos. Ley de partidos políticos que regule, que verifique, que normalice la convivencia democrática de los partidos políticos. Una ley electoral que ya verifique lo relativo a las campañas electorales en 2 vertientes, lo administrativo y lo electoral propiamente. Y una ley de garantías electorales para ya el resultado electoral del concurso de cada uno de esos certámenes electorales en el orden A, boleta presidencial, en el orden B, boleta congresual y en el orden C, boleta municipal e incluso del Parlamento Centroamericano que también irá a elecciones. Es mucho lo que hay en juego. Mientras no haya una reevaluación del voto, de que la gente entienda la importancia de su voto, que usted no se vea como se ven, tomen cámaras, celulares, se colocan al frente de los centros de votaciones como si fueran mercados y esperan ahí hasta que vayan y lo busquen. Salen ellos mismos, esa es la verdad. Entonces hay que entender eso, la democracia, para poder usted cuidarla, tiene que entender su necesidad. Nadie se sana si no se reconoce enfermo. Y la sociedad dominicana está permitiendo cada vez más que vayamos apocando, aminorando, entristeciendo, agrizando la calidad de la democracia. Bueno, caballeros, vamos a hacer una pausa breve, pero a los amigos televidentes y los que nos siguen a través de las redes sociales, anímense que luego de ella vamos a estar escuchando sus opiniones a través de las líneas telefónicas, así que mantengan la sintonía con Noticias Entre Políticos.